Raíces estelares, escrito por Satoki Futu en 2025. Capítulo 14. Pacto bajo los Yudranis. El crepúsculo se aferraba a Arboris como un velo desgastado, un resplandor verde dorado filtrándose entre las ramas entrelazadas de los Yudranis, cuyos troncos colosales se alzaban como guardianes milenarios. El claro oculto donde el escuadrón Viniar había acordado reunirse estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido grave de las cantalias y el latido profundo de las raíces que parecían susurrar secretos antiguos. El aire era denso, cargado de humedad y un aroma dulzón a savia que se pegaba a la piel, mezclado con el ozono que chispeaba en cada respiro, como si el planeta mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Kael Tormen lideraba el avance, sus botas hundiéndose en un suelo blando que vibraba con vida propia, un eco que resonaba en sus implantes y aceleraba su corazón humano. Sus implantes ópticos zumbaban suavemente, escaneando las sombras que danzaban entre los árboles, captando cada movimiento mínimo, el aleteo de un insecto bioluminiscente, el temblor de una hoja al caer, el destello fugaz de un cránac observándolos desde la espesura. Había algo en este lugar, una presencia que no podía explicar, un peso que se asentaba en su pecho y lo hacía sentir más vivo y más vulnerable de lo que había estado en años. «Manteneos alerta», murmuró, su voz grave cortando el murmullo de la selva. «No sabemos si Lirien viene sola». A su lado, Silvara Kren caminaba con pasos casi inaudibles, su figura esguía envuelta en una capa que reflejaba la luz trémula de los Yudranis sobre su piel plateada. Sus ojos helados, como lagos congelados bajo cejas finas, brillaban con una mezcla de asombro y urgencia mientras ajustaba su analizador portátil. Los datos bioeléctricos del planeta desfilaban por la pantalla, una sinfonía de picos y valles que parecían latir al ritmo de su propio corazón. Claro», susurró, más para sí misma que para los demás. «Es un nodo. Los Yudranis aquí están más conectados que en ningún otro lugar. Si podemos entender su red». Su voz se desvaneció, pero el entusiasmo en su tono era palpable, un contraste vibrante contra el zumbido grave de las cantalias que llenaba el aire como un lamento lejano. Torx cerraba la marcha, su figura metálica recortada contra las sombras danzantes de la selva. El cañón de plasma colgaba de su hombro, su zumbido apagado, pero sus movimientos eran más rígidos de lo habitual, como si cargara un peso que no era físico. Su ojo rojo escaneaba el perímetro con un brillo que cortaba la penumbra. Pero había algo en su silencio, una tensión que Kael había notado desde el sabotaje de la instalación Draconis. Torx había estado esquivo, sus respuestas más cortantes, sus miradas más distantes. «Bonito lugar para una emboscada», gruñó, pateando una raíz que se retorció bajo su bota como si lo hubiera sentido. Silvara le lanzó una mirada afilada, pero no respondió, su atención fija en los datos que confirmaban lo que ya sentía. Arboris estaba vivo, y claro era su corazón palpitante. Desde la espesura, un grupo emergió sin ruido, sus pasos sincronizados con el murmullo de la selva como si formaran parte de ella. Lirien Vey lideraba, su figura esbelta envuelta en una armadura ligera que reflejaba los destellos de los Yudranis. Su rostro afilado, marcado por cicatrices finas que contaban historias de batallas pasadas, estaba endurecido por una determinación que contrastaba con la fatiga en sus ojos, ojos que cargaban el peso de 1000 guerras y un ideal que se desmoronaba. A su alrededor, un pequeño grupo de rebeldes Gallian la flanqueaba, sus armas en reposo pero sus posturas alertas, sus rostros ocultos tras máscaras respiratorias que les daban un aire espectral. «Bienvenidos, Viniar», dijo Lirien, su voz suave pero cargada de acero templado,
un tono que cortaba el aire como un filo bien afilado. Este no es un encuentro casual. La Alianza Galian se desangra desde dentro y necesitamos aliados para detener la hemorragia. Kael dio un paso adelante, su figura recortada contra el resplandor pulsante de los Yudranis. «Habla claro», dijo, su tono áspero pero controlado, sus implantes zumbando con la tensión. «Nos dijiste que querías una alianza, pero también que la Galian se quiebra. ¿Qué está pasando realmente?» Lyrien hizo una pausa, sus ojos clavándose en él con una intensidad que parecía atravesarlo. «Una facción corrupta dentro de la alianza», respondió, su voz endureciéndose. «Ha traicionado todo por lo que luchamos. Cegados por el poder de la esencia, extraen en secreto al igual que Draconis, perforando las raíces de los Yudranis para alimentar sus propios fines. Cada gota que roban hiere a Arboris. Y si no los detenemos, este planeta será un arma en manos equivocadas o una tumba para todos nosotros». El aire se congeló con la gravedad de sus palabras, un silencio que pesó como una losa sobre el claro. Kael apretó los puños, el eco de Viniar resonando en su mente. Perder el alma es el mayor fracaso. Había visto la devastación de Draconis, los Cranax encadenados, la esencia arrancada como sangre de un cuerpo vivo. Pero que una facción de la Alianza, que se suponía luchaba por la libertad, cayera en la misma codicia, era una puñalada que no esperaba. «¿Cómo sabemos que no eres parte de eso?», gruñó, su mirada endurecida clavándose en Lyrien. «La Galian ya nos ha dado suficientes razones para desconfiar». Lyrien no se inmutó, su postura firme como la raíz de un Yudrani. «No te culpo por dudar», dijo, su tono suavizándose pero sin perder fuerza. «He visto a mi propia gente traicionar nuestros ideales. Por eso lidero a los disidentes, los que aún creemos en la libertad, no en el poder». Pero palabras no bastan. Sacó un dispositivo portátil y lo activó, proyectando un holograma que mostraba imágenes de plataformas secretas Galian. Taladros perforando raíces, esencia opalina brillando en contenedores, Cranax encadenados bajo látigos sónicos. «Esto es lo que enfrentamos», continuó, su voz temblando de furia contenida. «Ellos no son mejores que Draconis, y si no actuamos, Arboris caerá». Silvara dio un paso adelante, su analizador zumbando mientras captaba los datos del holograma. «Esto es devastador», susurró, su voz quebrándose entre el asombro y el horror. «La esencia es vida, no un recurso. Cada extracción rompe la red bioeléctrica de los Yudranis. Si sigue así, el equilibrio colapsará. Tormentas, caos, muerte». Sus ojos helados brillaron con lágrimas contenidas mientras miraba a Lyrien. «Arboris es un organismo vivo y lo están matando. ¿Cómo podemos confiar en que no harás lo mismo?» Lyrien inclinó la cabeza, reconociendo la pregunta con una honestidad cruda. «No puedo prometer perfección», admitió. «Nuestra guerra es de guerrillas, y los errores pesan. Pero mi facción ha jurado proteger la vida, no explotarla. Queremos debilitar a los corruptos y a Draconis, no arrasar lo que queda. Sin aliados, sin vuestra fuerza, este planeta no sobrevivirá». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Kael de nuevo. «Os necesitamos para que esto funcione». El claro se llenó de una tensión eléctrica, esperanza y duda entrelazadas en el aire. Kael miró a Silvara, cuyos dedos temblaban sobre el analizador mientras procesaba los datos, y luego a Torx, cuya visera oscura ocultaba una tormenta que Kael apenas podía intuir. «¿Qué ofrecéis?», preguntó, su tono cortante pero cargado de cautela. Lyrien extendió las manos, un gesto de apertura que contrastaba con la tensión de su postura. «Un ejército conjunto», respondió, su voz ganando fuerza. «Mis rebeldes os ofrecen lealtad, recursos y la red de la alianza que aún controlamos. Tenemos naves, armas, contactos, pero vosotros tenéis algo que nosotros no, los poderes de la esencia. Juntos,
Podemos detener a los corruptos, cortar sus líneas, preservar Arboris. Podemos hacer que la galaxia vea la verdad. Silvara levantó la vista, su analizador aún zumbando con los datos que Lirien había compartido. Necesitamos un plan, dijo, su voz suave pero decidida. Si vamos a luchar, debemos saber exactamente dónde están esas plataformas corruptas, cómo operan, quién las lidera. Puedo usar la red de los Yudranis para rastrear sus emisiones bioeléctricas, pero llevará tiempo. Lirien asintió, entregándole el dispositivo con las coordenadas y registros. Toma lo que necesites, dijo, pero el tiempo apremia. Draconis y los corruptos se fortalecen cada día, y cada extracción es una herida que no podemos sanar. Kel respiró hondo, el hedor dulzón de la savia mezclándose con el ozono en su garganta. Había sentido el latido de Arboris desde que pisaron su superficie, un eco que lo había arrancado de su pasado como mercenario y lo había anclado a algo eterno. Miró a Lirien, luego a su equipo, y tomó una decisión. Aceptamos, dijo, su tono firme como un juramento. Pero con una condición. La esencia se usará con honor, no como arma de dominación. Somos guardianes, no conquistadores. Si vuestros planes amenazan a Arboris, nos alzaremos contra vosotros también. Lirien sonrió, una curva triste pero sincera. Un pacto justo, respondió. Juremos bajo estos árboles. Se arrodilló, colocando una mano sobre una raíz expuesta que pulsaba con luz, y Kael, Silvara, Torx y los rebeldes la imitaron. El latido de los Yudranis se intensificó, un eco profundo que resonó en sus cuerpos, uniendo sus voluntades en un compromiso que trascendía palabras. El aire vibró con una energía antigua, y por un instante, Kael juró que escuchó un susurro, no del viento, sino de los árboles mismos, aprobando su unión. El pequeño ejército comenzó a organizarse bajo el resplandor trémulo de los Yudranis. Los rebeldes desplegaron mapas holográficos, sus voces bajas pero cargadas de urgencia mientras trazaban rutas y objetivos. Silvara se inclinó sobre su analizador, sus dedos danzando sobre los controles mientras conectaba los datos de Lirien con los patrones bioeléctricos de los Yudranis, buscando las ubicaciones exactas de las plataformas corruptas. Si podemos cortar sus líneas de suministro, murmuró, podemos debilitarlos sin destruir más selva. Lirien se acercó a ella, su mirada endurecida por la determinación. Haremos que paguen, dijo, por cada raíz que han perforado, por cada Cranach que han esclavizado. Pero la tensión no se disipó. Kael sintió una sombra en el aire, un peso que no podía atribuir solo a la guerra. Torx había estado callado durante el juramento, su figura rígida, su ojo rojo brillando con una intensidad que lo inquietaba. Mientras los rebeldes y el Viniar planeaban, Torx se apartó, sus pasos metálicos resonando contra el suelo vivo. Kael lo observó, notando cómo su mano rozaba un compartimento oculto en su armadura, un gesto que había visto antes, un gesto que olía a secretos. ¿Qué tienes en mente, Torx?, murmuró para sí mismo, su pecho apretándose con una desconfianza que no podía ignorar. Lirien se acercó a Kael, su voz baja para que los demás no escucharan. La guerra interna nos debilita, susurró, pero los corruptos son el veneno que debemos arrancar primero. Si no actuamos pronto, Draconis aprovechará el caos y nos aplastará a todos. Kael asintió, su mente calculando riesgos mientras miraba al horizonte, donde las 3 lunas de Arboris asomaban entre las ramas, teñidas de un verde que parecía sangrar. La amenaza de la facción corrupta y Draconis se alzaba como un horizonte oscuro, y en ese claro, bajo el latido de los Yudranis, supo que la traición de Torx era solo una chispa de la tormenta que se avecinaba. El amanecer trepó por el cielo, tiñendo la selva de un verde dorado que iluminaba las cicatrices de la guerra. Troncos partidos, raíces expuestas, savia mezclada con cenizas. El pequeño ejército,
formado por el Viniar y los rebeldes de Lirien, se preparó para lo que vendría. Un plan audaz para golpear a los corruptos, usando los poderes de la esencia con la sabiduría que los Cranax les habían enseñado. Pero mientras las estrategias tomaban forma, Torx se apartó aún más, su mano deslizándose hacia el compartimento donde guardaba un frasco de esencia opalina, su mente zumbando con un deseo que lo carcomía. La alianza estaba sellada, pero las sombras de la traición y la guerra acechaban, listas para estallar, y el destino de Arboris colgaba de un filo que podía cortarlos a todos.